tal? Bienvenidos a este ciclo de conferencias de amigos de la agroecología y la salud, en la cual vamos a hablar acerca de la transición de la ciudad al campo. Vamos a hacer un abordaje desde la perspectiva sanitaria y ambiental en el marco de los principios bíblicos y del espíritu de profecía. El día de hoy vamos a hacer un abordaje o una aproximación a la transición de la ciudad al campo desde el concepto de la fase urbana. Vamos a hablar acerca de cómo podemos comenzar a hacer la salida de la ciudad al campo, pero empezando en la ciudad. Y el objetivo de este tema es fundamentalmente exponer algunos aspectos relacionados con la salida de la ciudad al campo con un enfoque transicional. Esa es la palabra clave. Transición en una dimensión netamente urbana. Vamos a traer esta lectura bíblica que quiero compartirles y está en Primera de Crónicas 6:64 que dice: los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Muy bien, para quienes están interesados en adquirir estos dos volúmenes de la colección de la Guía Práctica Ilustrada de la Vida en el Campo de John Seymour, pues no duden en escribirme a mi correo electrónico pinzon.gomez@gmail.com y les enviaré en la brevedad este par de libros que son muy importantes para este tema. Muy bien, vamos a hacer un abordaje entonces acerca de los conceptos y contextos relacionados con la salida de la ciudad al campo en las fases o en los componentes transicionales. Y es que en los tiempos de Israel, a los levitas, recordarán ustedes que habían 12 tribus de Israel, pero una de ellas vivía o dependía de los diezmos y de las ofrendas, y eran la tribu de los sacerdotes y de los levitas. Pero a ellos no se les dio tierra, no se les dio finca, ni se les dio granja, se les dio las ciudades. Se les entregó 13 ciudades, pero dice la cita que los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces a los levitas se les dio las ciudades para habitar, pero además los hijos de Israel, o sea, las demás tribus, les entregaron algunos pedazos de tierra. Eso es a lo que se refiere ejidos, cuando dice que de la propia herencia de los levitas, a los levitas se les entregó unos ejidos. Entonces ellos tenían no solamente las ciudades para vivir y habitar, sino que además tenían unos pequeños espacios para hacer huerta y para tener sus ganados. En principio lo que podríamos pensar es que a los levitas, a los ministros, pastores y administradores se les dio la indicación de que vivieran en las ciudades. Y eso tiene mucho que decir en nuestro tiempo actual, porque siempre le hemos exigido a nuestros líderes, pastores y ministros que deben irse a vivir al campo, cuando la misma inspiración y el principio bíblico es que deben permanecer en ellas, pues se les dio ciudades para que habitaran. Pero hay algo importante aquí en este contexto, y es que se les dio unos pequeños terrenos, unos ejidos. Significa que no solamente deberían vivir de la ofrenda y de los diezmos, sino que muy seguramente en esos ejidos, como dice la Biblia, tenían espacio para cuidar sus ganados y además sembrar y tener sus huertos. Así que no era solamente una actividad de predicación, ministración del pueblo, sino que además tenían que hacer un cuidado minoritario, y seguramente que era con una destinación típicamente familiar. Muy bien, y quisiera entonces iniciar o avanzar con este tema con unas preguntas provocadoras, y es: ¿por qué las personas se establecen en las ciudades? ¿Por qué las personas prefieren vivir y evitar la vida en el campo y permanecer en los centros urbanos? ¿Y qué acciones concretas usted propone o cree que deben implementarse para que esta situación cambie? Nosotros en el adventismo siempre hemos defendido, especialmente algunas corrientes de los ministerios de apoyo y disidencias y sostén propio, que debemos irnos a vivir al campo. Pero entonces, como la gente y la mayoría de nosotros vivimos en las ciudades, ¿qué propone usted para que esta situación cambie y podamos hacer una transición eh, efectiva hacia las zonas campestres? Es claro que la inspiración, la señora White dijo que eh, deberíamos salir de las ciudades, pues este es el mensaje que el Señor le estuvo dando en su momento a ella de manera repetitiva.
Y es que a nivel organizacional existen fundamentalmente dos orientaciones o dos vertientes en las que se explica cómo se debe salir, o mejor, cuándo debemos salir. Entonces hay una orientación que dice, o una aproximación que dice que debemos salir antes de la ley dominical y otra que dicen es después de la ley dominical. Hay una tercera que es la que les voy a proponer, que es la de comenzar a salir aquí y ahora. Esta interpretación de antes de salir antes de la ley dominical establece fundamentalmente y defendida por los ministerios de sostén propio, disidencias y ministerios de apoyo, que es la fase preparativa. Y después de la ley dominical es la posición oficial organizacional. Ustedes escucharán a nuestros pastores, líderes y ministros que predican la importancia de salirse de la ciudad al campo, pero después de la ley dominical. Esa discrepancia ha generado disidencia, ha generado controversia a nivel denominacional y ha generado dolor y malestar a nivel de nuestra iglesia. Y este ciclo de conferencias lo que le va a dar a ustedes luces y entendimiento y comprensión para poder superar esa grave situación que ha generado disidencia y movimientos alternativos y separatismo. Vamos a conciliar esos aspectos de si es antes de la ley dominical o después. Aquí hay un libro muy orientador que yo les invito a descargar de mi blog amigos de la agroecología y la salud.blogspot.com.co. Ya les voy a volver a indicar el sitio y allí pueden descargar este libro Salir de las ciudades de la señora Elena G. de White, porque este libro nos dice en qué momento realmente debemos salir y cómo debemos hacerlo. Y ella da unos principios generales de esa salida de la ciudad al campo. Y entonces yo coincido en ese aspecto de que debemos salir antes de la ley dominical, porque es la fase preparatoria, pero debe hacerse a través de unos planes definidos, como dice la inspiración, y que debe comenzar ahora, no en un tiempo futuro y no de manera improvisada. Es posible que yo tenga una interpretación pues muy propia y no obedezca la verdad absoluta porque soy humano. Es posible que usted tenga la razón, yo esté equivocado, es posible que yo vea un 6, usted vea un 9, pero entonces vamos a hacer un diálogo. Les invito a comentar en la caja de este video para que ustedes interactúen y den sus opiniones, apreciaciones basados en su experiencia, pero también en la evidencia del espíritu, profecía y la inspiración bíblica. Muy bien. Existen unos mitos y unas realidades relacionadas con la salida de la ciudad al campo que quiero presentarles. Por ejemplo, el primer mito que domina este escenario de la salida de la ciudad al campo es que todas las personas deben salir al campo para conservar su salud espiritual. Pero la realidad es que no es tan veraz ese mito, sino que no todos saldrán de las ciudades. Piensen en los mismos pastores, ministros y administradores que se les dio las ciudades como ejidos y ellos deberían vivir en la ciudad y nosotros en la actualidad deberíamos pensar en que ellos deben permanecer en las ciudades para administrar los templos y toda la infraestructura de organizaciones e instituciones que tiene la Iglesia Adventista establecidas en los centros urbanos. Es allí nuestro centro de operaciones y por lo tanto no podríamos decirles a ellos que abandonen la ciudad. Los profesionales de la salud, los médicos, los enfermeros, los paramédicos, los bomberos y una cantidad de gente que tiene que vivir permanentemente lidiando con las crisis humanitarias que se concentran en las ciudades y de manera que no podríamos exigirles váyanse al campo porque cuando se les requiera con urgencia van a demorarse mucho en su desplazamiento. El otro mito es que la salida de la ciudad al campo es por absoluta fe y esa es una de las ideas que más ha dominado el pensamiento en la iglesia adventista, especialmente los separatistas y los movimientos disidentes. La realidad es que también se requieren acciones concretas, una planeación. Entonces aquí es donde decimos que sí, efectivamente es con fe, no vamos a decir que no, pero deben ser con obras. Y esas obras, la señora White expresamente lo indica que deben ser planeadas y nada de improvisación. Ocurre que la mayoría de la gente que se va para el campo no planea esto, se van de una manera apresurada, no establecen acciones, tienen muy buena voluntad, mucha fe, mucha consagración, pero
no avanzan en aspectos técnicos ni metodológicos y dicen que la absoluta fe es la única que les va a poder sortear y ayudar en esos momentos. Y eso ha generado experiencias de fracaso. No digo que han habido éxitos, ciertamente los ha habido, pero también hay experiencias de fracaso que debemos revisar. Se debe hacer una planeación concreta y específica eh, y no dejarlo solamente a la absoluta fe, porque eso podría ser presuntuoso. Otro mito es que la salida al campo es a las montañas remotas y es cuando se confunde con la huida. Una cosa es salida al campo, que es antes de la ley dominical, y otra cosa es la huida, que será en tiempos de que se instaure la ley dominical y que ya no haya posibilidad de comprar ni vender y se declare la persecución frente a los observadores del sábado. Ahí sí tenemos que huir y ahí sí es corriendo. No es un asunto de salida más apaciguada como lo que se indica por la señora White de la salida de la ciudad al campo. Salida es una cosa y huida es otra. Hay otro mito que es que las personas no salen al campo porque se sienten muy cómodas en la ciudad. Y aunque este mito puede ser parcialmente cierto, la realidad es que existen limitaciones sociales, como los conflictos armados, políticas, como las situaciones de inestabilidad de los gobiernos y situaciones de pobreza que limitan la salida o que motivan o que limitan la salida de la ciudad al campo. Mm, Se difunde con excesivo énfasis las salidas exitosas y se tiende a ocultar o a invisibilizar aquellas experiencias de fracaso. Nuestra invitación a los ministerios de sostén propio y disidencias y ministerios independientes es a que no solamente se visibilicen las experiencias exitosas, sino que aquellas experiencias de fracaso se tomen como estudios de caso para revisar cuáles fueron las fallas por las cuales las personas fallaron. Muchas veces se dice, es que el diablo entorpeció, saboteó esa salida de la ciudad al campo, pero también debemos mirarlo desde una perspectiva metodológica y es, ¿por qué fracasaron? Tenían mucha fe, mucha consagración, ¿en qué fallaron? Y mirar esas perspectivas, hacer esa aproximación metodológica y minuciosa, cuidando la dignidad de las familias, podríamos hacer un aprendizaje significativo en ese ámbito. ¿Por qué las personas entonces se establecen y permanecen en las grandes urbes? Entonces, lo que se ha dicho es que es por negligencia y comodidad, que sí es cierto, en parte es cierto, pero no es la única razón. Y aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, el desplazamiento forzado por conflicto armado. Sabemos que en muchos lugares como Colombia tenemos presencia de actores armados que han sembrado minas antipersonales en las zonas rurales y limitan que las personas salgan de la ciudad al campo. Es más, está ocurriendo lo contrario y es que las personas por esas condiciones del conflicto armado migran a las urbes motivadas por las presiones de la guerra y de los conflictos. Eso no solamente ocurre en Colombia desde hace 50 años, sino que también está ocurriendo en Centroamérica y en México, donde el problema narco y las pandillas han generado una preocupante movilización de personas que viven en los campos hacia las ciudades. No es por negligencia y comodidad, es porque también hay unas condiciones sociales y políticas que hacen que las personas migren forzadamente. Nadie se quiere ir de un lugar cómodo hacia un lugar incómodo como la ciudad, porque la ciudad es muy incómoda para el habitante rural que no sabe hacer otra cosa que cultivar y vivir en el campo. Y a veces se cree que es por comodidad, no necesariamente, porque los campesinos se sienten muy incómodos porque su mano de obra, su conocimiento y su saber es inútil en la ciudad. Entonces, el desplazamiento económico también es una razón por la cual la gente permanece, o mejor, se van del campo a la ciudad y también la pobreza, las limitaciones económicas y las necesidades básicas insatisfechas. El suelo es costoso, la tierra es costosa. Pretender comprar una finca fértil, productiva, en un lugar equidistante de la ciudad, alejado de esta, no es fácil, sobre todo para las familias que carecen de recursos. Los desastres son también una situación que hace que las personas permanezcan en la ciudad. Uno creería que los desastres, que con frecuencia afectan mayormente y con mayor intensidad las ciudades, la gente se vaya para el campo, pero no ocurre eso.
Lo que pasa es que migran hacia otras ciudades o a otros centros poblados o se refugian en aglomeraciones que se llama comúnmente campamentos de emergencia y permanecen allí mientras se estabiliza la situación. ¿Por qué no migran al campo y permanecen en esos lugares tan cohibitivos? Porque la ayuda humanitaria y los suministros de emergencia y las ayudas se concentran principalmente en esos lugares, en los centros de ayuda, en las grandes urbes, y no ocurre tanto eso en las ciudades, de manera que por eso las personas permanecen en las ciudades. Los desastres afectan esa distribución. Los proyectos de desarrollo, como la minería a cielo abierto, legal e ilegal, pero también el desarrollo de proyectos petroleros, la construcción de represas, la construcción de carreteras, puentes y túneles y todo aquello que está relacionado con el progreso, el desarrollo de nuestro modelo capitalista, hace que esa infraestructura se establezca en zonas rurales y por lo tanto muchas familias que ocupan suelo rural son desplazadas por los proyectos de desarrollo y tecnología. Muchas empresas y agroindustrias compran la tierra del campesino familiar y las comunidades rurales se las compran y fácilmente los expulsan de sus tierras con un poco dinero para que se vayan a los cordones de miseria de las ciudades y se establezcan en centros urbanos. El campo está siendo sometido a un proceso de descampesinización por todos esos proyectos de desarrollo que les acabo de mencionar, la minería, el, los desarrollos minero-energéticos, los proyectos viales, los proyectos de agroindustria, eso desplaza a los campesinos y a las comunidades rurales. Y hay otras situaciones por las que las personas permanecen en las ciudades, por ejemplo, condiciones propias de salud. La salud de algunas personas, como por ejemplo las que tienen dependencia a hemodiálisis o a tratamientos oncológicos continuos que dependen de los servicios de salud, o los discapacitados no podrían salir de la ciudad al campo porque sería más dificultoso para ellos establecerse en una ciudad donde están alejados de los servicios de salud y de las facilidades que ofrecen los centros urbanos, por ejemplo, para el tratamiento de algunas patologías crónicas y también para el tratamiento o acompañamiento a personas con discapacidad. Piensen en una persona con parálisis cerebral o una persona con una discapacidad física o cognitiva. Es más fácil para sus familiares cuidarlos en centros urbanos que en la vida rural y campesina. La señora Elena White dijo, es necesario que muchos salgan, no quiere decir que todos, y sin embargo, también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Y aquí es donde yo hago énfasis y quiero hacer una sustancial zoom a este tema porque ahí es donde mucha gente ha hecho excesivo énfasis en la fe y se les olvida esta parte, donde la señora White dice que hay que hacer planes definidos, no salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. No es solo fe, no es solamente consagración, es fe y obras. ¿Qué es una ciudad? A propósito de este tema, y es que es un ecosistema urbano donde predominan fundamentalmente animales, plantas y seres humanos, y arquitectura o infraestructura típicamente urbana. Sí, es un ecosistema, pero es artificial, donde predomina la hechura humana, donde predominan actividades diferentes a las relacionadas con el campo, como las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras o mineras, que son típicas de las áreas rurales. Y aquí no, en la ciudad predominan otras actividades como las comerciales, las económicas, las industriales, las educativas, las administrativas y todo lo que tiene que ver con el gobierno, el Estado y los equipamientos culturales. Eso es una ciudad, es un lugar diferente a la vida rural y campesina, pero no quiere decir que en la ciudad no exista agricultura, no quiere decir que allí no exista vida semejante a la de los centros rurales. Y por eso es que aquí nos vamos a pegar de esta definición, porque a pesar de que no es propiamente la vida
urbana un espacio parecido al del campo, si hay espacios reducidos, si hay entornos y un paisaje representado en su mínima expresión, pero en el que sí podemos comenzar a hacer una aproximación a una vida rural y campesina. ¿Creen ustedes que se puede hacer? Bueno, muchas personas lo han hecho y han comenzado a entrenarse viviendo aún en la ciudad. Y esto es lo que vamos a hablar aquí. Hay algunas problemáticas complejas que se están viviendo desde hace décadas en las ciudades. Los problemas de seguridad y convivencia, pandillismo, actores armados, delincuencia común, pero también los desastres. Las ciudades son muy susceptibles a los eventos calamitosos porque allí se presentan con mayor intensidad los sismos. No es que un sismo mate realmente a alguien, lo que mata es los edificios, los ladrillos, las paredes que caen encima de las personas y las matan. Eso es lo que produce las crisis en los desastres, es el apiñamiento de la infraestructura humana lo que hace que genere tantos daños y tantas lesiones y muertes en las personas. Hay unos excesivos niveles de contaminación ambiental, el ruido, la contaminación del aire, la contaminación del agua, hay roedores por doquier, hay, bueno, olores ofensivos y cualquier cantidad de situaciones. Hay una contaminación del suelo porque el suelo es reemplazado por el cemento, hay una destrucción de los bosques y de la vida natural para reemplazarla por cemento, concreto, edificios y casas. Por lo tanto, la contaminación es agudísima en el medio urbano y la ciudad. Es receptora la ciudad de migraciones de personas, tanto campesinos y personas que han vivido en la vida rural, como también migrantes, personas que vienen de otras ciudades o de otros países. Ese fenómeno también es crucial y determinante en la vida urbana, pero también hay problemas de hambre. La gente común muchas veces no tiene trabajo, carecen de muchos bienes y servicios que pueden tener en otros contextos, entonces padecen hambre. El hambre y la inseguridad alimentaria está relacionada directamente con la pobreza. Las ciudades concentran un volumen importante de pobreza que también está representado por el hacinamiento, el apiñamiento y la concentración masiva de personas en áreas y espacios muy reducidos. Eso genera el estallido de problemas de convivencia y otros problemas mucho más graves como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, las riñas, los pleitos y otra cantidad de cosas. El hacinamiento urbano es fundamentalmente un determinante de la salud de las personas en los entornos urbanos. Por eso una de las apuestas que tiene Naciones Unidas es desconcentrar las ciudades, eso lo dicen. Hablan acerca de la ecociudad y de la ciudad saludable o de la ciudad de 15 minutos, porque tenemos una gran crisis de movilidad donde hay muchas personas, hay muchos carros, muchos vehículos, mucha congestión y eso ha hecho que la vida en la ciudad sea compleja, dificultuosa, estresante y desesperante. También la ciudad plantea unas problemáticas asociadas a la prestación de servicios públicos. Con frecuencia las ciudades y especialmente aquellas áreas periféricas carecen de servicios públicos domiciliarios básicos como el agua, la energía y el acueducto. No tienen ni agua potable, no tienen suficientes medios para disponer de las excretas y las heces y tampoco tienen energía eléctrica. En esas zonas de la ciudad se concentran problemas de salud pública serios y críticos. En general, todos estos problemas que les estoy presentando se concentran con frecuencia en las ciudades, pero especialmente en algunos sectores vulnerables, pobres, que presentan necesidades básicas insatisfechas, aunque unos temas, como aquí vistos, son transversales, como la contaminación en algunos sectores es más crítica y que están asociados a problemas asociados a la pobreza. Es importante precisar que la pobreza es una enfermedad social
evitable y prevenible y que se podría evitar, eso no lo digo yo, lo dicen los economistas y los expertos en fenómenos sociales, que la pobreza se podría mitigar y reducir a partir de la distribución de bienes y servicios, las equidades sociales y dentro de los cuales está la entrega de tierras y la agricultura, porque esta precisa de mucha mano de obra y de mucha actividad de las personas. La ciudad revierte esos patrones y por eso la ciudad está asociada a tantos problemas sociales de convivencia, pero también a problemas, desastres y contaminación, entre muchos otros. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene esto en la vida real? Vamos a hablar entonces de qué es un plan. Habíamos mencionado que la señora White dijo que teníamos que hacer planes definidos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es un plan? Pues es un programa que detalla el modo, el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea, un proyecto, una estrategia, una misión. Y aquí les presento una metodología. Y esto es aquí clave, porque además de la fe tenemos que hacer acción. Fe sin obras es muerta. Y las obras son, desde el punto de vista de la planeación, metodológicamente hablamos del 5W2H. ¿Qué es? Es un formulario de preguntas donde usted debe indagarse y debe interrogarse o cuestionarse qué es lo que va a hacer cuando se vaya para el campo. No es solamente tener fe, coger las maletas y salir para el campo de manera improvisada. Entonces, eh, está dividido en dos segmentos. Las 5W, que proviene del inglés what, when, where, who y why, significan el what, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con la salida de la ciudad al campo? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué fecha? ¿En qué tiempo futuro? ¿Será en meses? ¿Será en años? ¿En décadas? ¿Cuándo es que nos vamos a ir? ¿Y a dónde? ¿Dónde? ¿En qué sitio? ¿En tierra fría? ¿En clima cálido? ¿En clima templado? ¿En el país donde vivo? ¿En otro país? ¿En qué región? ¿Dónde me iré a estabilizar? ¿Quién? ¿Quiénes vamos a ir en eso? ¿Voy yo, mi familia, un grupo de familias, de hermanos de la iglesia? Esto debe ser conciliado con la esposa, con los hijos, si están muy grandes, porque no tiene sentido yo seguir el mandato de la inspiración, pero mi esposa no quiera. Entonces yo tengo que conciliar con ella ese tema. Y si no quiere ella, pues yo no me puedo ir al campo. Así de simple. Ya ahí sí me toca que recurrir a los medios de la fe, pero también a la persuasión cariñosa y respetuosa y no forzar los procesos. No tiene sentido yo irme para el campo, pero haber fracasado en mi proyecto familiar. ¿Por qué? ¿Por qué debo irme? Las razones que motivan esa salida. Es posible que yo tenga una convicción muy clara que es la de hacer la obra médico-misionera en este momento histórico y por eso sea la razón, la causa fundamental y matriz, también para la preservación de la vida espiritual, para mejorar mi relación con Dios, puede ser una de las razones. Hay dos, las azules, que se refieren al 2H y refieren al inglés el how much, que es el cuánto me va a valer en términos económicos, y el how, que significa cómo lo voy a hacer, cuánto dinero debo destinar, cómo voy a conseguir ese dinero y cuántos recursos debo planear para esa actividad. Y el cómo lo voy a hacer, el paso a paso de cómo se va a realizar. Y ahí, después de que usted tenga esa planeación, entréguesela al Señor. Como dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus planes. Ahí es donde viene entonces el tema de la confianza en el poder divino. Mire Dios, yo le entrego este plan, le entrego estos pensamientos, mire si son realmente acertados y son acordes a tu voluntad. Yo no quisiera ampliarme mucho en esto porque yo tengo un video que les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios donde a través del ciclo de la mejora continua, el PHBA,
explico cómo pueden implementar el 5W-H, que es a través de un plan de acción, un documento en Excel, que si prefieren también se los puedo enviar y por favor revisen este documento porque allí están las claves de cómo pueden implementar este plan de acción. El tema central aquí es el plan de acción. Fe más obras, fe más plan de acción, fe más 5W2H. Eso es. Así que miren la caja de comentarios que allí les dejo el enlace para que estudien este video a profundidad y allí les doy un tutorial de cómo hacerlo. Ahora bien, vamos a entrar en el tema de la transición rápidamente, que es el proceso, son los pasos de cómo la familia, estando en la ciudad, va a ir al campo. Vamos a mirar eso. Entonces, nosotros hemos propuesto tres fases. Las fases de la transición son fundamentalmente estas: una fase urbana, periurbana y rural. En la urbana, o sea, aquí y ahora, viviendo en el centro, en el núcleo urbano, usted desarrolla unas habilidades de entrenamiento y capacitación. Generalmente, a veces uno vive en la ciudad y piensa que en el campo se va a entrenar. No, 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 señores, no, señoras. Uno se entrena aquí, desarrolla habilidades en el ámbito urbano y después sí se va. Y ustedes van a decir, pero yo voy a poder aprender cosas que necesariamente tengo que saber en el campo y los puedo aprender allá, ¿no? Yo me voy allá y eh, la implemento. Aquí miramos entonces que la fase urbana es muy importante. Viene la fase periurbana, que es lo que denominamos puesto de avanzada, y vamos a hablar de la fase rural, que es el establecimiento en finca campesina o en área remota, alejada del centro urbano. Esos son los tres pasitos que usted tiene que dar, pero esos pasitos tienen muchos detalles entre uno y otro. Entonces, gráficamente, una autora, Miriam Saar, en el 2011, habló acerca de la agricultura urbana y ella delimitó algunas áreas. Hay un núcleo urbano donde se pueden establecer algunas actividades propias de la vida rural, pero también habla de una zona periurbana y también habla de una zona rural. Les invito a que revisen esa literatura de Miriam Saar, que a mi modo de ver es muy interesante. Muy bien. Quiero mostrarles cómo se da la transición desde el punto de vista del plan de la salvación, desde la reforma pro salud, desde la salida de la ciudad al campo y cómo se da esta. Miremos, la transición debe ser entendida como un concepto asociado al tiempo y al espacio, donde en el caso del plan de salvación lo podemos comparar con los tres pasos fundamentales que damos a lo largo de nuestra vida espiritual. Cuando conocemos el plan de salvación, conocemos a Dios, iniciamos con la justificación por la fe, que se materializa con un ritual llamado el bautismo y que luego pasa a un proceso de santificación que se demora un determinado tiempo. Ocurre en un lapso de tiempo. No es que yo me bautizo y ya estoy completamente glorificado, no. Viene un proceso de santificación, de mejora continua, que se da aquí en la tierra, en la temporalidad, y que se perfecciona con la glorificación cuando estemos en el cielo. Ese es el plan de la salvación. Justificación, santificación y glorificación. Y para eso necesitamos tiempo. Muy bien, la dieta es otro de los ejemplos, o mejor, la reforma pro salud ejemplificado en la dieta, y es que cuando nosotros no conocemos este mensaje, somos omnívoros y cuando nos bautizamos, aceptamos a Jesús a través de la justificación por la fe, viene una primera dieta, que es la dieta de Levíticos 11, la dieta levítica. Se supone que cuando usted se bautiza e ingresa a la iglesia, usted hizo unos votos de que no va a comer cerdo, no va a comer pato, marrano, no va a comer esas cosas. Entonces iniciamos con una dieta libre de carnes inmundas, pero con el tiempo vamos adoptando una dieta que se vaya acercando al plan original y es cuando adoptamos la dieta lacto-ovo vegetariana, algunos tipos de vegetarianismo, dejamos de comer carnes grasas para reemplazarlas por magras, comenzamos a dejar el
la carne roja, comemos carnes blancas, pollo, preferimos el pescado y finalmente vamos reduciendo los alimentos de origen animal para finalmente adentrarnos en el veganismo, que es la dieta de Génesis 1.29 del plan original. ¿Eso lo logramos en 2 días, en una semana? No, esto es tiempo. Y algunos feligreses se demorarán meses, años y décadas. Pero eso depende del tiempo, del lugar, de las circunstancias y el desarrollo de su proceso de santificación. No podemos forzar esas cosas porque esas cosas dependen de la fe y de la acción de las personas y de su relación con Dios. Mm, Eso se demora mucho tiempo. Y la salida de la ciudad al campo, como les decía, tiene una fase urbana, periurbana y rural y que también implica tiempo. Debe ser planeada y con acciones paso a paso metodológicas. Miremos la fase urbana, que es el desarrollo de habilidades y de entrenamiento. Y aquí les muestro un triángulo que vamos a analizar detenidamente y que corresponde a nuestra preparación, que debe ser fundamentalmente física, que corresponde a esa fase orgánica y fisiológica. Si yo me quiero ir para el campo, debo comenzar a hacer ejercicio, debo comenzar a bajar de peso, debo controlar mis triglicéridos y mi colesterol, debo mejorar mi estiramiento y debo incorporar hábitos de alimentación que mejoren mi desempeño físico, fisiológico para una eventual salida al campo. Pero también tengo que tener una salud mental óptima, unos procesos de pensamiento y cognitivos y gestión de las emociones efectiva. No puedo irme improvisadamente sin haber estudiado anatomía, fisiología, pero también estudiar inteligencia emocional, que es clave y central en la salvación, y eso corresponde a la salud mental. Si nosotros no revisamos ese componente de la salud mental y no desarrollamos habilidades de inteligencia emocional, desde mi opinión y desde mi punto de vista, nos vamos a perder. Ese elemento de la salud mental es crucial y central y por eso está en la mitad, porque es fundamental. Pero también el desarrollo de habilidades y de fe, de esperanza y todo lo que tiene que ver con la confianza en el poder divino y la vida espiritual, que es la más importante y que ustedes ya lo saben y que por eso están acá. Pero hay una dimensión que con frecuencia es olvidada, que es la dimensión social que corresponde a la familia y que está en Génesis 2.18, que es la institución del matrimonio. La dimensión social inicia con la familia. Pero además de eso, de la familia, que es un tema que debe construirse conjuntamente con nuestra esposa, con nuestros hijos y con los otros miembros de la familia, es que esa planeación debe ser concertada con ellos. Si bien es cierto, yo me preparo física, mental y espiritualmente, debo prepararme concertadamente con mi familia. Pero además de eso, en esa dimensión social, yo tengo que desarrollar unas visualizaciones, unas comprensiones del contexto social. Y por eso tenemos que analizar el contexto político y hacernos preguntas como la localidad donde yo deseo irme a establecerme será segura. ¿Presenta algún problema de seguridad, de orden público? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo voy a conseguir la finca? ¿Cómo voy a comprarla? ¿Será que me van a dar una donación? ¿Voy a recibirla en herencia? ¿Voy a tener un préstamo o va a ser en hipoteca? Eso debo planear. Y también el contexto cultural, y es que ese lugar donde me voy a ir se adapta a mis principios y valores. Hablo el mismo idioma, la misma lengua, tengo los mismos patrones culturales del lugar donde me voy a ir. Un ejemplo, yo soy un hombre de vertiente de tierra fría y difícilmente me acomodo a ambientes más tropicales de clima cálido, donde la gente, por ejemplo, en la costa tiene unos patrones de cultura diferente, hablan diferente, se relacionan de manera diferente, hacen sonidos diferentes a los cuales yo no estoy acostumbrado y que me siento de alguna manera incómodo y tengo que vislumbrar y determinar ese tipo de cosas. Hay una dimensión ambiental que es importante analizar y es
la que tiene que ver con el lugar donde me voy a vivir, esos ecosistemas, esos lugares donde voy a establecerme. Me identifico con la zona, el clima. Recuerden que en general, desde el punto de vista fisiográfico, los terrenos o las áreas ecológicas se distribuyen en climas fríos, climas medios y climas cálidos. Yo tengo que estudiar lo que se llama en ecología zonas de vida y debo identificar si ese lugar corresponde a un lugar donde hay suficientes fuentes de agua, cuánto brillo solar hay allí, cómo se provee el alimento, qué vida prevalece allí, sobre todo de animales. Existen animales ponzoñosos, serpientes, escorpiones, insectos que pican o animales que muerden. Debo dimensionar ese tipo de cosas y para poderme adaptar o planear una salida de una manera más exitosa. La vivienda, si la lugar, la finca o el lugar donde yo me voy a ir, esa que la debo construir, ya está establecida, qué arreglos o mejoras debo implementar. ¿Será que la debo construir en caso que no exista de madera, de bareque, de mampostería? ¿Qué materiales voy a implementar? Y el trabajo, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Con frecuencia muchas personas creen que se van al campo a cultivar y hacer productos naturales, granola y pan integral. Y eso es necesario saberlo y comprenderlo. No es posible que una persona en el campo, en la ciudad, se vaya a vivir al campo, pueda alimentarse o vivir solventemente con lo que produce en la agricultura. No es fácil porque es una actividad demasiado exigente y vivir de la agricultura solamente lo hacen los experimentados. Y si usted se va a ir al campo a vivir de la agricultura solamente, va a pasar dificultades y serios trabajos. Posible que alcance a aprender a cultivar para el autoconsumo, pero excedentes para comercializar lo encuentro difícil para una familia que siempre ha vivido en la ciudad. Y piensan también vivir de la granola y del pan integral. Y hacen alimentos integrales para venderlos en la región donde se va, donde con frecuencia la gente no tiene cultura. No saben qué es una granola, no saben qué es un pan integral. Y difícilmente pueden establecer un comercio porque allí no existen ese tipo de cosas. Uno les propondría más bien desarrolla alimentos naturales, saludables, propios de la región, porque recuerden que la granola y el pan integral es una idea típicamente estadounidense, eso es traído de Norteamérica. Y donde yo voy a llegar, ¿será que esa idea de granola y pan integral está en armonía con la cultura o voy a forzar más bien una situación en la cual la gente no está acostumbrada? Eso podría ser chocante y contraproducente. Así que la invitación es analizar el contexto y el lugar y mirar cómo poder adaptarse de una manera más inteligente sin llegar a forzar contextos. Y váyase con una profesión, entrénese con algún ejercicio técnico, tecnológico, profesional. Si usted es enfermera o enfermero, tiene conocimientos en atención prehospitalaria o sabe de electricidad, de fontanería, algún oficio o alguna profesión que le permita ganarse la vida más allá de la agricultura, del pan integral y de la granola. Voy a ser muy tiernamente sincero con ustedes por esto, pero usted tiene que tener un oficio o una profesión que le permita ganarse la vida, que lo ocupen allá y usted pueda tener unos ingresos formales, constantes, y que lo de la agricultura, lo de la panadería y la granola sean ingresos residuales, que sean ingresos adicionales, pero no depender su economía solamente de esas tres actividades porque muy difícilmente va a ser. Desde nuestra experiencia y lo que conocemos, eso ha sido una de las grandes limitaciones y de los grandes sufrimientos. Usted no se puede ir a vivir al campo a vivir solamente de las donaciones y de la caridad de los hermanos que viven en Estados Unidos, un país desarrollado. Tiene que vivir, ser autosostenible, no depender de nadie. Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué desarrollo de habilidades y entrenamientos debemos aprender viviendo en el entorno urbano? Mire, ¿usted qué debe aprender? Agroecología, medicina natural, primeros auxilios, carpintería, aprender a elaborar energías alternativas diferentes a la energía eléctrica, debe aprender fontanería,
aprender a arreglar baños, tuberías y desagües. También debes saber y aprender sobre saneamiento básico, pequeñas construcciones, panadería, trabajo bíblico y evangelismo, manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones, aprender técnicas de cosecha de agua y atender emergencias y desastres. Miren, esta formación ya va mucho más allá de lo que hemos hablado. No es solamente agricultura, no es solamente hacer granola y pan, sino que además de eso aprende otra cantidad de conocimientos. Yo pensaría, y mi sugerencia es, especialícese en uno de estos, pero aprenda de varios. Por ejemplo, estudie atención prehospitalaria, estudie enfermería, los cursos formales que certifican a un profesional que duran más o menos 1500 horas de formación y complementelo con un curso de panadería y complementelo con un curso de peluquería o complementelo con un curso de manejo de sistemas que están tan necesarios ahora. ¿Qué tal saber inglés o u otro idioma? Eso le da valor agregado a su perfil para que llegue usted liderando procesos en la vida rural y campesina y no se limite a lo clásico. Muy bien, tiene que ser un punto de referencia. ¿Qué agricultura debemos practicar y promover en un ambiente en esta fase urbana? Nosotros promovemos la agricultura urbana agroecológica, que es una práctica que nos permite proveernos de alimentos baratos, sencillos. Aprendemos a desarrollar actividades en la vida rural y campesina viviendo en la ciudad. Lidiamos con los problemas de la agricultura en medio urbano, a pequeña escala, en huertos caseros, en azoteas, en huertos verticales, en las paredes, en los solares, en los antejardines, en macetas. La agricultura urbana es una experiencia que se gana y esa es una habilidad que se debe aprender aquí y ahora. Yo conozco gente que ha aprendido agricultura urbana en este momento y que en este momento ya hace extensión rural, es decir, todo lo que aprendieron en agricultura urbana están enseñándole a los agricultores de rurales y campesinos a hacer agricultura respetuosa con la salud humana y ambiental, basada en principios. Eso se puede hacer en ciudad. Nosotros debemos aprender agricultura urbana, agroecológica en un medio urbano, en un medio de ciudad. ¿Y cuáles son las ventajas de la agricultura urbana? Rápidamente. Básicamente aquí les enumero 10, pero son muchas más. Estas son solamente las más básicas. Dice que es una estrategia educativa. Recordemos que la agricultura es el ABC de la educación porque fomenta estilos de vida ecosaludables, pero también combate el hambre urbana, promueve alimentos saludables sin pesticidas, estimula la actividad física y el ejercicio. Miren ahí, hacemos promoción de la salud, de estilos de vida saludables a través de la actividad física y el ejercicio. Hacemos una ocupación juiciosa del tiempo libre porque los niños, los adolescentes que no tienen ocupación juiciosa y que se la pasan en redes sociales o expuestos al riesgo, podrían ocuparse en actividades de huerta, pero también los adultos mayores, jubilados y pensionados que ya no son productivos, les podríamos ocupar en esos lugares. Ocupación juiciosa, pues, del tiempo libre. Es una práctica que permite la transición de la ciudad al campo, como bien les he mencionado a lo largo de esta presentación. Es un laboratorio que enseña el funcionamiento de la naturaleza y participa activamente en la gestión de los residuos, de la salud ambiental. Promueve espacios de creatividad y se constituye una estrategia misionera. Ahí tenemos un pretexto. Recuerden que en la ciudad podemos implementar esto aquí y ahora. ¿Cómo empezar? Ore, estudie las Sagradas Escrituras, realice un curso virtual de agroecología y primeros auxilios. Nosotros desde Amigos de la Agroecología y la Salud, AgroSalud, estamos ofreciendo cursos virtuales de agricultura urbana y periurbana y también de primeros auxilios, así que no duden en tomar ese entrenamiento con nosotros, incorpore un proceso de autoaprendizaje, de gestión del conocimiento autónomo, pero también vaya a los centros de capacitación. Hay que hacer una inversión de dinero quizás. En algunos países mucha capacitación es gratuita, pero otra tiene costo. Apropiense de esa información que es gratuita. Afíliese a red de huerteros urbanos. En las ciudades principales hay una cantidad de huerteros que están dispuestos a enseñarnos, a intercambiar semillas, a que visitemos sus experiencias. No necesitamos ir a un centro de vida sana por allá lejos.
Podemos visitar huertas urbanas en los barrios y en las comunas de nuestra ciudad. Comience una pequeña huerta casera y apóyese en la literatura técnico-científica del tema. Si usted visita un huertero, pero además estudia de primera mano y comienza a hacer un huerto, va a tener la posibilidad de desarrollar una habilidad y con el tiempo va adquiriendo destreza. Ore y pídale la dirección a Dios. Muy bien, ¿cómo vamos a universalizar eso? ¿Cómo lo vamos a extender a otras personas? Miren, yo quiero dejarles estas preguntas. ¿Cómo creen que pueden multiplicar esta información a nivel de su familia, de su iglesia y su comunidad? ¿Será que usted puede hablar con su pastor, con su junta de iglesia, con su comunidad, con su empresa, para que comencemos a avanzar en ese tema de la agricultura urbana y de la preparación de la salida de la ciudad al campo? ¿Qué estrategias concretas y específicas propone para operativizar estas ideas? Ya les mencioné algunas, pero ¿cuáles propone usted adicionales a estas? Como conclusiones, quiero retomar el tema de que la salida de la ciudad al campo debe considerarse como un asunto transicional en fase urbana, periurbana y rural. Y empezamos con agricultura urbana. Es lo primero que debemos aprender, porque la agricultura se demora para adquirir esa experiencia. La ciudad es un ecosistema artificial donde se desarrollan actividades de producción secundaria y terciaria. Recordemos que en el campo se hacen actividades primarias, en las ciudades secundarias y terciarias, pero allí en la ciudad podemos insertarnos en algunos espacios, fisuras o oasis de agricultura urbana. Y ahí es donde vamos a ir donde los huerteros, ahí es donde vamos a ir a los jardines botánicos, vamos a ir a los herbarios, a los viveros, a hacer aprendizajes autónomos. El campo es equivalente a la ruralidad, aunque tiene una connotación muy diversa. Yo puedo estar viviendo en el campo, viviendo una vida de campo, pero al lado tengo una industria de cualquier cosa. Y está en el campo, sí, pero entonces eso es diferente. Vida campesina es diferente a ruralidad. El campesino vive del campo. La vida rural no necesariamente tiene que ser campesina, porque en la ruralidad también se desarrollan actividades industriales y de tipo urbano. La separación entre el campo y la ciudad no está claramente definida por el tema de las periferias y la salida de la ciudad al campo debe estar basada en un plan, en una estrategia. Muy bien, aquí están las referencias bibliográficas. No duden en visitar mis redes sociales, amigos de la agricultura, de amigos de la agroecología y la salud.blogspot.com.co, y estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Me pueden contactar al WhatsApp, también por Skype y al correo electrónico. Así que tienen muchos medios, me pueden pedir información y asesoría y asistencia técnica. Bueno, así que les invito a que alojen sus preguntas, dudas e inquietudes en la caja de comentarios, y animados para salir de la ciudad al campo y empezar esta fase urbana, aprendiendo agroecología y agricultura urbana y periurbana. Bendiciones y hasta la próxima.